La ganadería tiene una importancia singular en respecto de lo que es el movimiento, la economía agropecuaria en toda nuestra región. Por eso es importante saber cuál es la situación actual de la ganadería, cuáles son las señales y las perspectivas hacia el futuro. Convocamos para ello a Mariano D'Amore, investigador, economista del CREVA, para que justamente nos diga qué es lo que pudo sacar en conclusiones. ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? Buenas noches, ¿cómo le va? Muy bien. Bueno, ¿qué pasa con la ganadería? Nosotros trajimos algunos indicadores que nos pueden ayudar a interpretar qué es lo que ha pasado con la ganadería en los últimos años y de alguna manera entender qué es lo que puede pasar en los próximos también. Como puede verse en este primer gráfico, mostramos cuál ha sido la evolución de las existencias, uno de los indicadores más sólidos para de alguna manera interpretar qué es lo que ha pasado con la actividad. Y vemos una primera etapa de la serie, los primeros años, en donde hay una estabilidad en torno a las 3.700.000 cabezas. Y a partir del 2006-2007, en donde comienzan algunas intervenciones en el sector y distorsiones generadas en la comercialización de la carne, vemos una abrupta caída, junto con una sequía, eso también hay que admitirlo. Junto con la sequía vemos una abrupta caída que a nivel regional significó un 36% de menor cantidad de existencias. Eso nos llevó a una situación en el año 2010 de 2,3 millones de cabezas. Y a partir de ese momento comenzó un proceso de recuperación, no muy importante porque, como se puede ver en el gráfico, representó solamente un 18% y eso hoy nos sitúa en un punto muy lejos del periodo inicial que vimos en el gráfico, 1 millón de cabezas por debajo de ese escenario. O sea que se recupera apenas la mitad de lo que había caído acá. En términos porcentuales sí, en términos cuantitativos no. Pero en términos porcentuales es así como vos decís, Néstor. Las perspectivas en la actualidad para los próximos años, o por lo menos para el próximo periodo, son de un virtual estancamiento. No hay buenas señales como para invertir en la ganadería y eso nos lleva a un escenario de estancamiento, como les dije. Para que tengan una idea en términos de la región y qué es lo que ha pasado en los partidos que componen la región, en este gráfico se puede apreciar cuáles son los partidos que han sido más afectados en términos de reducción de existencia. Fíjense cómo Bahía Blanca, por ejemplo, redujo sus existencias en más de un 40%, y de ahí hacia el último partido que se puede ver en el gráfico, Coronel Dorrego solamente ha reducido sus existencias un 3%. Vemos una heterogeneidad, pero en promedio esto conforma el 36% que se ve en la primer placa. Otro indicador que a nivel regional es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta toda la cadena de la carne, no solamente la actividad primaria, es la faena. En la próxima placa podemos ver qué es lo que ha pasado con la faena, es decir, la última etapa, la etapa industrial de la actividad, en donde a nivel local vemos también una abrupta caída, esto producto del cierre de un frigorífico muy importante que orientaba su actividad al sector exportador, y vemos como en los años 2010-2011 se ve una caída superior o cercana al 80%, de aproximadamente 200.000 cabezas que se faenaban, se pasaron a faenar 38.000 solamente en el año 2012 y se proyecta para el año 2003 una leve recuperación que nos situaría en una cantidad cercana a las 50.000 cabezas. Pero si los comparamos con el inicio de las 200.000, todavía estamos muy por lejos, debajo de lo que pasaba en el año 2007, como se puede ver en el gráfico. Otro indicador importante que nos puede reflejar o hacernos ver bien qué es lo que puede pasar y qué es lo que ha pasado con la actividad es lo que representa el margen de la actividad. Y dentro de la actividad ganadera, la cría es la principal actividad a nivel regional. En el gráfico que ustedes pueden ver en la pantalla se aprecia claramente qué es lo que ha pasado con el margen en esta actividad, en donde se tocó un techo en el año 2010-2011 y a partir de ese momento se aprecia un importante deterioro en términos reales que, si lo medimos en dólares por hectárea, como se puede ver en este gráfico, si tenemos en cuenta la línea azul representa el dólar oficial, la línea roja es lo que hoy denominamos dólar paralelo, se puede ver un importante deterioro en términos de margen bruto por hectárea, y esto es una señal clara de lo que puede llegar a pasar en los próximos años en términos de inversión en la actividad y evolución de las existencias y de toda la cadena a nivel regional. Bueno, seguimos viendo. Y por último les puedo comentar qué es lo que esperamos
y cuáles son las ideas centrales de los últimos 10 años de la actividad. Como les dije al principio, vemos un ciclo ganadero en donde al principio vemos un estancamiento, después vemos una reducción abrupta de las existencias. Después de ese momento se puede ver una recuperación parcial y en este momento vemos un estancamiento que no alcanza a recuperar todo lo perdido al principio. La cadena de la carne ha pagado un costo de oportunidad muy importante a nivel regional, producto del cierre de las exportaciones. Eso a la región le ha costado caro, para decirlo de alguna manera, por pérdida de ingresos generados por esta actividad. El margen ganadero deteriorado, como lo habíamos dicho anteriormente, y las perspectivas son de reducidos márgenes en el futuro, producto del escenario de distorsiones que hoy caracteriza la actividad, con exportaciones cerradas. La ganadería tiene una sobreoferta que hoy le alcanza y le sobra para abastecer el mercado interno, y eso hace que los precios no bajen, pero que en términos nominales se encuentren estancados, pero que en términos reales, producto del proceso inflacionario, se reduzcan de manera continua. Por lo tanto, las perspectivas son... A corto plazo no son muy alentadoras. Se puede pronosticar un estancamiento en términos productivos, y para los próximos años no vemos un escenario muy claro en una actividad que necesita un horizonte de tiempo prolongado para que sea favorable la inversión en el sector. Gracias, Mariano, por la explicación, muy amable.